Voy a colocar esto por un costado de acá para que se vea un poco mejor. Y esto también lo vamos a llevarlo a este lado de acá para que se pueda observar. Entonces, vamos colocando estos datos en el caldre. Entonces, esto lo vamos a hacer un poco más a este lado y ya. Entonces, vamos acá. En periodo de retorno le vamos a colocar 150 años. Le pueden dar Enter y vean que se va a ir directamente a la otra casilla. Entonces, de esa manera también pueden ir controlando y agilizando la colocación de los datos. El área de la cuenca me dice que es 2.96. La longitud del cauce es 3.1. El desnivel total es 440 metros. Y la pendiente media es 34.69. Con eso ya tendríamos estos datos de acá. Luego, la precipitación que nosotros tendríamos que colocar. Aquí le coloqué 34, era 14.18. Ya. Ahora, la precipitación que nosotros podemos colocar puede ser de tres maneras diferentes. Primero, insertando una precipitación de diseño, que en este caso sería nuestro caso, porque tenemos una precipitación ya como dato de la cuenca. Entonces, si ustedes seleccionan esta de acá, en la parte de acá podemos colocar ese dato, que sería 34.69. Pero, también tienen la opción de elegir zonas. Esta opción de elegir zonas de diseño se refiere más que todo a la parte de acá, a la parte de Bolivia. Bolivia está dividido por estas zonas de ecuaciones pluviométricas. Es decir, si estarían diseñando un proyecto en la zona número 4, ustedes pueden seleccionar esa zona y con los datos que tiene ya Caldren insertados, va a calcular una precipitación correspondientemente para esa zona. Entonces, eso es lo que va a realizar. En estos casos no tenemos que colocar nosotros la precipitación, sino ya el programa nos da la precipitación. Luego hay otra opción, que es la tercera, de insertar la intensidad de lluvia. Esto igual es cuando tengamos ya una intensidad máxima calculada de la cuenca, que también puede ser válido. Pero en nuestro caso utilizaremos el de la precipitación de diseño. Después de que colocan eso y el dato de la precipitación, le dan en continuar. Después de continuar, se va a ir automáticamente a la otra pestaña. En esta pestaña, observen que existe diferentes opciones de los tiempos de concentración. Estos tiempos de concentración son los que se ha calculado mediante el programa en base a los datos morfológicos de la cuenca. Entonces, ustedes pueden escoger cualquiera de estas ecuaciones o cualquiera de estos valores para que se calcule el caudal más adelante. Pueden escoger cualquiera o pueden escoger un promedio si lo desean. Ustedes pueden observar que cada uno de estos va variando dependiendo a cada autor. Por defecto, en este caso utilizaremos Kirkbride para esta ocasión. Le dan en continuar y se va a la número 3, a la pestaña 3, que dice tipo de suelo. Y si ustedes recordarán, nosotros no le colocamos los datos momentáneos del suelo. Entonces, estos datos de acá lo tendríamos que poner acá. Nosotros podremos colocarlo en este momento. Pero quiero que observen antes de eso lo siguiente. En esta opción de acá, si ustedes le colocan en no se conocen las características del suelo, el programa ya puede calcular con esto los caudales. Pero si ustedes quieren, lo pueden cambiar a sí se conocen las características del suelo e ir colocando los datos. En este caso utilizaremos no se conocen las características del suelo, para que vean lo que va a suceder. Le dan en continuar y ya se tiene calculado los caudales de la cuenca. ¿Y por qué digo caudales? Es porque se calcula por 8 diferentes métodos. Por el método racional, el racional modificado, el método de MAGMAT, el método de la CSS, el método de IPAIWU, el método del hidrograma triangular unitario, el método Krieger y el método Loring. Entonces, estos 8 métodos te dan diferentes caudales. Y si ustedes van acá en la parte superior, será todos los datos que se tienen para calcular dichos caudales. En el lado derecho, donde dice caudales calculados, verán que existe 8 diferentes métodos. Y aquí se encuentran los resultados finales de los caudales. En acá, pueden observar que el método racional modificado y el de MAGMAT no se ha calculado.
Y eso es por qué. Porque no hemos colocado los caudales o los coeficientes del suelo, las características del suelo, ya que dependen de sus ecuaciones de dichos valores. Ahora, hay el método de la CSS que lo ha calculado, pero el método de la CSS se necesita el número de curva, y ustedes observan acá que ya se tiene un número de curva. Este número de curva es una forma de hallarlo a través de los datos que hemos ingresado. Es decir, es un valor que se hace mediante varias iteraciones que nos asemeja al número de curva que puede estarse produciendo en la cuenca, en función a sus datos morfológicos y el tiempo de concentración que hemos elegido. Entonces es de ahí de donde sale este número de curva. Y de aquí es por eso que tenemos este valor de la CSS. Entonces aquí podríamos ver diferentes caudales de diferentes métodos y podríamos escoger uno de ellos. Ahora, eso fue cuando nosotros colocamos que no conocíamos las características del suelo. Pero generalmente cuando queremos realizar un diseño serio, siempre vamos a conocer las características del suelo. Por lo menos, aunque de un cierto rango para saber sobre qué tipo de suelo se encuentra en la cuenca. Entonces, le vamos a seleccionar en sí se conoce en este caso, volviendo a la pestaña de tipo de suelo. Y acá podemos ir a la parte inferior donde dice coeficientes del terreno. Podemos colocar la primera opción, calcular los coeficientes del suelo. En esta ocasión, lo que nosotros tenemos que hacer es colocar esos coeficientes según al tipo de suelo, ya que el programa tiene una base de datos según a los coeficientes y a los tipos de suelo que existen. Entonces podemos ir acá y podríamos darle clic en añadir y podríamos ir ingresando algunos valores. Por ejemplo, añadir tipo de superficie. Aquí yo puedo colocar, por decir, suelo limoso. Luego puedo colocar su otro coeficiente, tal vez esto 0.3. Aquí le puedo colocar un número de curva de 70. El área de cobertura también le puedo colocar. Este área de cobertura hace referencia a lo siguiente. Es cuando en la cuenca existe más de diferentes tipos de suelo. Es decir, que por decir en esta cuenca, en la número 51, tal vez esta parte de acá, solo esta parte tiene un tipo de suelo y esta otra parte de acá otro tipo de suelo. Entonces cada uno va a tener un área correspondiente y esa área se lo conoce como el área de cobertura. Entonces aquí lo podemos colocar, por decir uno, digamos. Le podemos dar en añadir y se va a añadir esos coeficientes, como lo pueden ir observando. Esto lo podemos ir haciendo o tal vez podríamos ir a la parte de aquí de añadir de la biblioteca de materiales. Si le dan clic, aquí les va a aparecer una ventana con la base de datos de los tipos de suelo, por decir así. Si ustedes quieren un tipo de suelo, a ver, buscaremos uno por acá, un tipo de suelo limoso por acá, lo encontramos. Entonces la base de datos nos dice que son esos sus coeficientes. Lo único que nos pediría aquí sería el área de cobertura o de superficie que ya tendríamos de la cuenca. Entonces acá lo podemos cambiar y lo podemos añadir. Si le dan aquí, digamos, se le va a colocar otro valor de 1.2 y le doy en añadir, fíjense que en la otra ventana se ha añadido. Y así lo puedo ir colocando si tengo diferentes tipos de suelo. Y también puedo escogerlo de acá. Estos coeficientes los pueden ir modificando ustedes. Observen que de acá, si yo he escogido esa y me dice que el coeficiente de escorrentía es de 0.1, yo lo puedo cambiar a 0.15 por decirlo así, y ya se va a tener cambiado. Entonces eso lo vamos a dejar así. Lo voy a dar en cerrar y ya se tendría esa parte. Pero eso es cuando quieren calcular los coeficientes del suelo según cuando existen varios tipos de suelo en nuestra cuenca. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ya tengamos los coeficientes para nuestra cuenca? Ya conocemos las características de la cuenca, de su tipo de suelo. Entonces dan clic en insertar los coeficientes del suelo y en acá vamos a insertar estos tres coeficientes. El coeficiente de escorrentía, el número de curva y el factor de escorrentía. Entonces, primero voy a seleccionar el coeficiente de escorrentía, que en este caso sería de 0.31. Entonces le doy aquí clic 0.31. Número de curva lo marco igual para que se pueda añadir, y en este caso es 80. Y en el factor de escorrentía, que es el factor de MACMAT,
le estoy colocando de 0.31, que sería el igual al coeficiente de escorrentía. Entonces acá le coloco igual 0.31, pero lo pueden modificar si desean. Y puede que tal vez no tengan este coeficiente, entonces lo pueden desmarcar igual. Si no lo tienen, lo desmarcan. Entonces le coloco así, le doy en continuar y observen lo siguiente. Volvemos a la parte de los caudales. En la parte de los caudales, el número de curva, ustedes observen que ya se está con el valor que nosotros hemos colocado, que sería el de 80, el de acá. Y observen lo siguiente, que los diferentes métodos ya han calculado los caudales para todos, en este caso para el racional modificado y el de MATLAB. En este lado de acá observan todos los cálculos y algunas de sus variables importantes que se requieren en su cálculo, como ser coeficientes, intensidad de lluvia, el área, el tiempo de concentración, entre otros coeficientes que requieren. Entonces todo esto es lo que nosotros tenemos. Entonces de esos caudales podría escoger cualquiera de ellos para nuestro diseño. Pero esto ya depende mucho de quién está diseñando. Por decir así, puedo escoger un método de acá, este de 26.83 que me dio este caudal. Pero tal vez diga no, tal vez pueda escoger esta otra. Otro puede decir que se escoge esta otra. Entonces de esa manera es como se va uno viendo la manera de colocar esos valores de caudal para su diseño. Pueden darle clic en la parte inferior de acá que dice elegir caudales según las recomendaciones. Si le dan clic, acá les va a desmarcar dos, que son el racional y el racional modificado. Y esto es debido a que el programa tiene rangos de áreas que se pueden aplicar para diferentes métodos. Es decir, lo siguiente: cuando mi área de 2.96 kilómetros cuadrados me dice que es muy grande para aplicar un método racional, entonces por eso es que me lo está desmarcando. Entonces, eso es lo que me dice, pero puede escoger cualquiera de estos otros caudales, porque estos caudales sí son ya aceptables para esta área de la cuenca. Tal vez si mi área de la cuenca fuera más grande, se me va a ir desmarcando estas otras más. Así que de esa manera es como se lo va entendiendo. Esa es la manera de cómo se puede realizar el cálculo de caudales con Caldren. Si ustedes quieren pasar estos datos a Excel, solamente tienen que ir a la parte